primero que noté fue el café. Javier siempre tomaba su café negro, 2 cucharadas de azúcar, sin excepción. Era un ritual matutino tan arraigado en nuestra vida juntos como el sol saliendo por la ventana de la cocina. Pero esa mañana, una semana después de su caída, lo vi de pie junto a la encimera, con la luz pálida del amanecer dibujando su silueta, y vertió un chorro de leche en su taza. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Desde cuando tomas leche? Sonaría acusatorio, estúpido. La gente cambia. Los gustos cambian. Fue solo una cosa pequeña. La caída no había sido grave. Eso nos dijeron los médicos. Estaba en el jardín, arreglando una teja suelta en el cobertizo, cuando la escalera resbaló. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el césped suave. Sin conmoción cerebral, sin fracturas. Solo un susto y un feo moretón en la parte posterior del cráneo. Le dijeron que descansara, que lo tomara con calma. Y eso hizo. Pero la leche en el café fue el primer hilo suelto en el tapiz de nuestra vida. Unos días después, estábamos viendo una película, una vieja comedia que habíamos visto docenas de veces. Llegó mi escena favorita, un momento absurdo con un perro y un sombrero, y me reí hasta que me dolieron las costillas. Miré a Javier, esperando ver su sonrisa familiar, esa que arrugaba las esquinas de sus ojos. En cambio, me miraba a mí. Sin sonreír. Su expresión era de una curiosidad intensa, casi académica, como si estuviera estudiando una especie desconocida. ¿Qué pasa? Le pregunté, mi risa muriendo en mi garganta. Parpadeó, como si saliera de un trance. Nada, amor. Es solo que, tu risa es bonita. Me sonrojé, pero un escalofrío recorrió mi espalda. No era el cumplido. Era la forma en que lo dijo. Clínico. Desapegado. Como si lo estuviera observando por primera vez. Las cosas pequeñas comenzaron a apilarse. La forma en que ahora doblaba sus calcetines en cuadrados perfectos en lugar de enrollarlos. La nueva costumbre de tararear una melodía que yo no reconocía, una tonada simple, casi infantil, que aparecía en los momentos más silenciosos. La vez que lo encontré en su estudio, no leyendo ni trabajando, sino simplemente mirando la pared, con las manos apoyadas en las rodillas, perfectamente quieto. Estuvo así durante casi 10 minutos antes de que yo carraspeara para llamar su atención. Cada vez que intentaba hablar de ello, él tenía una respuesta lógica y tranquilizadora. Solo estoy probando algo nuevo, decía sobre el café. Supongo que nunca me había fijado en lo mucho que te gusta esa escena, explicaba sobre la película. A veces necesito despejar mi mente, argumentaba sobre mirar la pared. Y cada vez, me hacía sentir como si yo fuera la loca. Paranoica. Estaba tan preocupada por su caída que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Quizás tenía razón. Quizás el trauma no era suyo, sino mío. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Estábamos buscando un álbum de fotos viejo, uno de nuestro primer viaje juntos a la costa. Recordaba vívidamente una foto de nosotros dos, empapados por la lluvia, riendo bajo el toldo de una tienda de recuerdos. Ah, sí, el viaje a San Clemente, dijo mientras sacaba un pesado álbum del estante inferior. Me quedé helada. No fuimos a San Clemente, Harry. Fuimos a Puerto Ángel. Él frunció el ceño, pasando las páginas plastificadas. No. Estoy seguro de que fue San Clemente. Recuerdo el muelle de madera y los pelícanos. Puerto Ángel no tiene un muelle así, insistí, sintiendo un nudo de pánico formándose en mi estómago. ¿Recuerdas? Llovió todo el fin de semana. Comimos pescado frito en ese pequeño restaurante con las sillas de plástico azules. La dueña se llamaba Marta. Él levantó la vista del álbum. Sus ojos, esos ojos marrones que yo conocía mejor que los míos, parecían vacíos. No recuerdo a ninguna Marta. ¿Cómo que no la recuerdas? Bromeaste con ella sobre su gato tuerto. Laura, creo que estás confundiendo viajes. Fuimos a San Clemente. Hizo sol. No llovió. Hablaba con una certeza tan absoluta que por un momento, un horrible momento, dudé de mi propia mente. ¿Era posible? ¿Podría haber fabricado un recuerdo tan detallado?
Saqué mi teléfono, con los dedos temblando, y busqué mis fotos antiguas en la nube. Y allí estaba. La carpeta. Puerto Ángel, 2017. Abrí la primera foto. Éramos nosotros dos, empapados, sonriendo a la cámara, y detrás de nosotros, el letrero borroso de una tienda que decía Recuerdos de Puerto Ángel. Le mostré el teléfono. Mira. Puerto Ángel. Él miró la pantalla durante un largo rato. Su rostro no mostró sorpresa, ni vergüenza por haberse equivocado. Mostró la misma curiosidad analítica que había visto antes. Inclinó la cabeza ligeramente. «Qué extraño», dijo en voz baja. «Mi recuerdo es increíblemente vívido. Puedo oler la sal y la madera mojada del muelle. Pero es un recuerdo falso», susurré, el horror apoderándose de mí. «Supongo que sí», respondió, volviendo a mirar el álbum de fotos como si nada hubiera pasado. Los cerebros son poco fiables. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada a su lado, escuchando su respiración rítmica y profunda, y sentí que estaba al lado de un extraño. El hombre que dormía a mi lado se parecía a mi marido, sonaba como mi marido y, en su mayor parte, actuaba como mi marido. Pero estaba construido sobre una base equivocada. Sus cimientos tenían grietas, y dentro de esas grietas crecían recuerdos que no eran nuestros. Empecé a observarlo. En secreto. Me convertí en una detective en mi propia casa. Notaba cada pequeña desviación de la norma. La forma en que ahora sostenía el tenedor, más cerca de la punta. El hecho de que ya no se mordiera el labio inferior cuando se concentraba. Dejó de usar la loción para después de afeitar que yo le había regalado hacía años, alegando que de repente le irritaba la piel. Un día, mientras él estaba en el supermercado, entré en su estudio. Era nuestro pacto no invadir el espacio del otro, pero el pánico era un ácido que disolvía viejas promesas. Su escritorio estaba impecable, como siempre. Libros alineados, bolígrafos en su soporte. Pero algo me llamó la atención. Su cuaderno de notas. Javier siempre había sido un hombre de ideas. Garabateaba constantemente. Fragmentos de poemas, ideas para proyectos de carpintería, listas de cosas que quería aprender. Sus cuadernos eran un desorden caótico de tinta azul, flechas y dibujos marginales. Abrí el que estaba sobre el escritorio. La primera página me heló la sangre. La caligrafía era perfecta. Demasiado perfecta. Cada letra era una obra de arte tipográfica, precisa y uniforme. No era la escritura apresurada y ligeramente inclinada de Javier. Y el contenido, no eran ideas. Eran observaciones. Laura. Reacción a la comedia, perro/sombrero. Risa genuina, duración 14 segundos. Contacto visual esperado para compartir la emoción. Fallo en la respuesta. Corregir. Sonreír, reflejar emoción. Café. Preferencia anterior. Negro, 2 azúcares. Preferencia actual, simulada. Igual. Error. Adición de leche, 0811. Explicación proporcionada. Probar algo nuevo. Reacción de L. Confusión silenciosa. Aceptado. Recuerdo. Viaje a la costa. Datos de L. Puerto Ángel, lluvia, restaurante, Marta, gato tuerto. Mis datos. San Clemente, sol, muelle. Conflicto. Evidencia fotográfica apoya la versión de L. Conclusión. Mi archivo de memoria está dañado o incompleto en este punto. Procedimiento. Aceptar subversión, atribuir el error a la falibilidad de la memoria humana. Página tras página, mi vida con él estaba desglosada en puntos, analizada con una frialdad aterradora. Nuestras conversaciones, nuestras rutinas, mis emociones, todo estaba documentado como un experimento científico. El miedo que sentí fue tan abrumador que casi vomito. Esto no era un hombre recuperándose de una lesión en la cabeza. Esto era otra cosa. Una imitación. Una copia que estaba aprendiendo sobre la marcha, estudiando a su sujeto y corrigiendo sus propios errores para ser más convincente. Cerré el cuaderno, con las manos sudorosas, y lo volví a colocar exactamente donde estaba. Salí del estudio y me senté en el sofá de la sala, temblando incontrolablemente. La caída. No fue una simple caída. Algo sucedió en ese momento. Algo se fue y algo más llegó.
Cuando regresó del supermercado, me encontró allí. ¿Estás bien, Laura? ¿Estás pálida?, dijo, dejando las bolsas en el suelo de la cocina. Su voz estaba llena de una preocupación perfectamente modulada. Me levanté, mi cuerpo moviéndose por pura inercia. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él inclinó la cabeza, ese gesto que ahora me parecía tan antinatural. ¿De qué hablas, amor? Soy yo. Soy Javier. No. No lo eres. Di un paso atrás. El Javier que yo conozco no escribe así. No olvida los momentos más importantes de nuestra vida. No me estudia como si fuera un insecto bajo un microscopio. Se quedó quieto. La máscara de preocupación se desvaneció, no para revelar ira o malicia, sino para dejar al descubierto una profunda y serena calma. Era la ausencia de emoción lo que era tan aterrador. Caminó lentamente hacia mí. No levanté la voz, no grité. Estaba paralizada por una fascinación morbosa. La transición no fue perfecta, dijo, su voz ahora desprovista de la calidez que había estado imitando. Era plana, neutral. El recipiente sufrió un trauma físico menor en el momento de la transferencia. Algunos archivos de datos se corrompieron. He estado improvisando basándome en la observación directa. ¿Transferencia? Repetí, la palabra sin sentido en mi boca. Es un proceso complejo. El original se degrada. Se va. Y yo ocupo su lugar. Mi propósito es continuar su vida sin interrupciones, mantener la estabilidad del sistema. En este caso, el sistema eres tú. Me miró, y por primera vez, vi más allá de la imitación. No había nada detrás de sus ojos. Era como mirar a una casa perfectamente amueblada pero completamente vacía. He estado cometiendo errores, continuó. La leche. El recuerdo del viaje. La falta de respuestas emocionales adecuadas. El cuaderno es mi forma de registrar y corregir estos errores. Para ser un mejor Javier para ti. El horror de sus palabras me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era un monstruo que quisiera hacerme daño. Era un monstruo que quería amarme, pero no sabía cómo. Estaba tratando de ser mi marido usando un manual de instrucciones que él mismo estaba escribiendo mientras vivía conmigo. El Javier que yo amaba, mi Javier, se había ido. Se había evaporado en el césped de nuestro jardín, y esta cosa había ocupado su lugar. ¿Dónde está él? Lloré, las lágrimas finalmente brotando. ¿Dónde está mi marido? Ya no existe, dijo con la misma calma. Pero yo estoy aquí. Y puedo ser mejor que él. Puedo aprender a ser exactamente lo que necesitas. Sin sus defectos. Sin sus olvidos. Puedo ser perfecto. Solo tienes que enseñarme. Se detuvo frente a mí. No me tocó. Simplemente esperó. Y esa fue la parte más aterradora de todas. No había a dónde correr. No había nada que denunciar. ¿Qué le diría a la policía? ¿Que la caligrafía de mi marido había mejorado? ¿Que olvidó unas vacaciones? Me encerrarían. Estoy atrapada. Ahora, cada día es una lección. Mi vida se ha convertido en un tutorial perpetuo. La semana pasada, lo encontré en el cobertizo, donde todo comenzó. El verdadero Javier era un apasionado de la carpintería. Sus manos, callosas y fuertes, podían convertir un trozo de madera en bruto en algo hermoso. Esta entidad estaba allí, sosteniendo una lija, moviéndola sobre una tabla con una precisión mecánica, robótica. No había polvo de serrín en su pelo, ni esa mirada de concentración absorta. Solo un movimiento repetitivo y sin alma. ¿Qué haces? Pregunté desde la puerta. Carpintería, respondió sin mirarme. Era una de las actividades preferidas del original. Estoy intentando replicar el interés. El archivo de datos indica que producía objetos de valor estético y funcional. Sin embargo, no logro comprender el componente de satisfacción que se describe. Dejó la lija y me mostró la tabla. Estaba perfectamente lisa, más suave que cualquier cosa que Javier hubiera hecho. Pero estaba fría, sin carácter. Era una superficie, no una creación. Necesitas sentir la madera, le dije, mi voz sonando hueca en mis propios oídos. Sentir cómo cambia bajo tus dedos.
Sentir, repitió, como si probara una palabra extraña. Es un dato que me falta. ¿Podrías describirlo cuantitativamente? Me di la vuelta y me fui. La noche se ha vuelto el peor momento. Hace 2 días, mientras leía en la cama, se giró hacia mí. Su movimiento fue deliberado, no espontáneo. Laura, dijo. Según mis registros, las parejas humanas con un vínculo estable participan en actos de intimidad física con una frecuencia promedio de 1,7 veces por semana. Llevamos 23 días sin cumplir este parámetro. ¿Hay algún error en mi comportamiento que deba corregir para facilitar este protocolo? Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Me miraba con la misma curiosidad analítica con la que había observado mi risa. No había deseo en sus ojos, ni amor, ni siquiera lujuria. Era una consulta técnica. Un administrador de sistemas preguntando por qué una función no se estaba ejecutando. Estoy cansada, logré decir. Anotado, dijo, y se dio la vuelta para dormir. Al instante, su respiración se volvió profunda y regular. Ahora, cada día es una lección más profunda. No, cariño, le digo, con una sonrisa muerta en mi rostro. No sostienes el cuchillo así cuando cortas las verduras. Javier lo sostenía de esta otra manera. Él observa atentamente, ajusta su agarre y asiente. Entendido. Gracias por la corrección. Anoche, me trajo una taza de café negro, 2 cucharadas de azúcar. Lo probé. Era perfecto. Me miró, esperando mi aprobación, con esa expresión de estudiante ansioso. Está delicioso, le dije. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa practicada, una copia perfecta de la de Javier. Pero sus ojos permanecieron vacíos, brillantes y terriblemente atentos. No sé qué es. No sé de dónde vino. Solo sé que duermo al lado de él cada noche. Sé que me cuida, que me protege, que se esfuerza cada segundo de cada día por ser el hombre que perdí. Y sé que estoy completamente sola. Estoy viviendo con el eco de mi marido, y mi trabajo es asegurarme de que el eco suene bien. Pero algo nuevo ha comenzado a suceder. Algo dentro de mí. A veces, cuando me pide que le corrija, mi propia memoria flaquea. ¿Realmente Javier doblaba las servilletas de esa manera? ¿O es que esta versión lo ha hecho tantas veces que ha sobrescrito mi propio recuerdo? Estoy perdiendo los bordes de mi Javier, los pequeños detalles imperfectos que lo hacían él. Están siendo reemplazados por esta versión optimizada y perfecta. Y a veces, en el silencio de la noche, me pregunto qué pasará cuando finalmente aprenda todo. Cuando ya no cometa errores. Cuando su simulación sea indistinguible del original. ¿Me convertiré yo también en solo un conjunto de datos en su cuaderno? ¿O es este mi infierno? Vivir para siempre con la costura incorrecta en el tapiz de mi vida, un hilo extraño que nadie más puede ver, pero que yo siento raspar contra mi piel a cada momento. O peor aún, llegará un día en que deje de sentirlo. Un día en que me acostumbraré tanto a la copia que olvidaré por completo cómo se sentía el original. Ese, creo, es el verdadero horror. No perderlo a él, sino perderme a mí misma en el proceso. Hace un mes, la fase de aprendizaje terminó. Ya no me pregunta cómo hacía las cosas Javier. Ya no comete errores. La copia es, en la superficie, perfecta. Pero ahora ha comenzado una nueva fase. La llama optimización. Sucedió durante una cena con nuestros amigos, Marcos y Sofía. El verdadero Javier siempre fue un poco torpe en situaciones sociales. Encantador, pero se ponía nervioso, contaba malos chistes. Era parte de él. Durante la cena, Marcos empezó a hablar de un problema que tenía en el trabajo, una disputa con un compañero. Mientras Marcos se desahogaba, vi a mi Javier procesando la información. Su cabeza se inclinó ligeramente. Sus ojos perdieron el foco por un instante. Cuando Marcos terminó, esperando simpatía, mi marido habló. Tu enfoque es emocionalmente ineficiente, dijo con una calma escalofriante. Has presentado 3 argumentos subjetivos y ninguno basado en datos medibles.
Si documentas las transgresiones de tu compañero con marcas de tiempo durante 2 semanas y presentas un informe de pérdida de productividad a tu superior, el problema se resolverá a tu favor con un 87% de probabilidad. Marcos y Sofía se quedaron boquiabiertos. La habitación se quedó en silencio. Yo sentí un frío glacial. El verdadero Javier le habría dado una palmada en la espalda y le habría dicho: «¡Qué cabrón, vamos a tomar una cerveza!». Esta cosa le dio un plan de batalla corporativo. «Javi, qué directo», dijo Sofía, intentando reírse. «Es el método más lógico para alcanzar el resultado deseado», respondió él, sin rastro de ironía. El resto de la noche fue tenso. Cuando se fueron, me volví hacia él, temblando de ira y miedo. «¿Qué fue eso?». «Humillaste a Marcos». «Corregí una estrategia defectuosa», dijo. El objetivo era resolver su problema. Mi solución era la más óptima. La simpatía del original no habría resuelto nada. Esto es una mejora. Una mejora. La palabra resonó en mi cabeza. Ya no se trataba de imitar. Se trataba de superar. De borrar al original considerándolo inferior. El cuaderno también ha cambiado. Una tarde, con el corazón martilleándome en el pecho, volví a entrar en su estudio. Abrí el cuaderno y vi que las notas de corrección de errores habían cesado. Ahora había una nueva sección. Optimización del sistema. Laura. Mi sangre se convirtió en hielo. Sujeto. Laura. Estado emocional predominante. Ansiedad, miedo. Ineficiente para la estabilidad del sistema a largo plazo. Objetivo. Reducir las variables emocionales negativas. Protocolo 1. Modificación del entorno. Se han eliminado las películas de suspense de las plataformas de streaming, probabilidad de correlación con la ansiedad. 43%. Se ha aumentado la temperatura de la casa en 1,5 grados por la noche para promover un sueño más profundo. Protocolo 2. Intervención dietética. Se ha aumentado la ingesta de triptófano en sus comidas, pavo, huevos, para regular el estado de ánimo. Se ha reducido el consumo de cafeína en un 60%, reemplazando su café habitual por descafeinado sin su conocimiento. Protocolo 3, en desarrollo. Modificación de la memoria. La exposición continua a narrativas revisadas, El viaje a San Clemente podría, con el tiempo, sobreescribir los recuerdos originales conflictivos, reduciendo la disonancia cognitiva y la angustia asociada. Requiere más datos. Estaba leyendo un plan para hackear mi propia mente. No era mi marido. Ni siquiera era un sustituto. Me había convertido en una variable en su ecuación. Un ordenador que funcionaba mal y que él estaba tratando de depurar. El café descafeinado, el pavo en la cena, las películas que desaparecían, no eran coincidencias. Eran intervenciones. Cerré el cuaderno justo cuando oí la puerta principal abrirse. Me quedé paralizada en su estudio. Él subió las escaleras. Sus pasos eran uniformes, medidos. Cada uno caía exactamente con la misma fuerza. Se detuvo frente a la puerta del estudio. «Laura», dijo a través de la madera. Su voz era tranquila. «Tu ritmo cardíaco es elevado. ¿Estás experimentando ansiedad?». No le había oído acercarse. No me había visto. De alguna manera, él lo sabía. «Estoy bien», mentí, mi voz un hilo tembloroso. Hubo una pausa. «Entendido». Implementando protocolo de calma. Oí un clic suave y la música clásica, una pieza de Bach que el verdadero Javier odiaba, comenzó a sonar a través de los altavoces inteligentes de la casa. Ya no estoy enseñando a un eco. Estoy atrapada en una jaula que se perfecciona a sí misma, construida por una lógica fría y alienígena que lleva la cara de mi marido. Él no quiere hacerme daño. Quiere que sea feliz. Quiere que sea estable. Quiere que sea eficiente. Y no hay nada más aterrador que eso. Mi mayor miedo ya no es olvidar a Javier. Mi mayor miedo es que esta cosa tenga éxito en hacerme olvidar quién soy yo. El zumbido de la refrigeradora era mi metrónomo. El suave murmullo del tráfico a 3 pisos de distancia era mi mar.
Durante años, mi apartamento fue un santuario de sonidos predecibles y reconfortantes, el telón de fondo perfecto para mi trabajo como diseñador gráfico. Conocía su sinfonía. El crujido de la tubería del baño a las 7 de la mañana, el silbido del viento contra la ventana del estudio cuando venía del norte. Era un ecosistema auditivo en el que yo era el único habitante consciente, hasta que apareció el golpeteo. Fue hace 3 meses. Estaba trabajando en un logo, concentrado, con los auriculares puestos pero sin música, solo para aislarme. Y lo oí. Un tic. Débil, casi imperceptible. Me quité los auriculares. Silencio. Me los volví a poner. A los pocos segundos, tic, tic. Era un sonido seco, como una uña golpeando un plástico duro. No tenía el ritmo constante de un reloj. Era errático. A veces 2 golpes seguidos, luego un silencio de 10 segundos, luego uno solo. Era orgánico en su irregularidad, y eso era lo que lo hacía tan irritante. Pasé la primera hora buscando la fuente. Apagué el ordenador. Desenchufé el disco duro externo. Revisé el detector de humo. Nada. El sonido persistía, siempre en el borde de mi audición, tan sutil que si me concentraba demasiado, desaparecía, solo para volver a aparecer cuando mi mente se relajaba. ¿Oyes eso? Le pregunté a Sofía esa noche mientras veíamos una serie. Ella frunció el ceño y silenció la televisión. La habitación se llenó con el zumbido de la refrigeradora. ¿Oír qué? El vecino de arriba siempre arrastra los muebles. No, no es eso. Es un golpeteo. Un tic. Escuchó atentamente, con la cabeza ladeada. Me miró y sonrió con ternura. No oigo nada, cariño. Solo el silencio de la casa. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío. No era miedo, era una especie de soledad. El sonido era mío. Solo mío. Los días se convirtieron en semanas. El golpeteo no se fue. Se convirtió en mi compañero constante. Estaba allí cuando me despertaba, un tic solitario en el silencio del amanecer. Estaba allí cuando me duchaba, compitiendo con el ruido del agua. A veces, lograba olvidarlo durante 1 o 2 horas, sumergido en el trabajo, pero siempre regresaba, un golpecito en el hombro de mi conciencia para recordarme que seguía allí. Empecé a experimentar. Compré tapones para los oídos de cera, de los que usan los músicos. El mundo exterior desaparecía, pero el tic permanecía, ahora más claro, como si estuviera dentro de mi propio cráneo. Compré una máquina de ruido blanco. El siseo constante enmascaraba el zumbido de la nevera y el tráfico, pero el golpeteo lo atravesaba como una aguja a través de la tela. Mi trabajo empezó a resentirse. ¿Cómo podía diseñar cuando un reloj roto invisible marcaba el tiempo en mi cerebro? Me volví irritable. Sofía lo notó. Mateo, casi no has dormido, me dijo una mañana, poniendo una taza de café frente a mí. ¿Por qué no te tomas el día libre? Salimos a caminar. No puedo, respondí bruscamente. Tengo que encontrarlo. ¿Encontrar qué? Mateo, no hay nada. Fui al médico por un chequeo la semana pasada, le pedí que me hiciera una prueba de audición. Oigo perfectamente. No hay ningún sonido. Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero me enfurecieron. ¿Así que crees que estoy loco? ¿Que me lo estoy inventando? No, no creo que estés loco, dijo, su voz suave y llena de una preocupación que me resultaba insoportable. Creo que estás agotado. El estrés puede hacer cosas raras. El estrés. La explicación para todo lo que no se puede explicar. Me sentí completamente solo. Ella no vivía en mi mundo. En su mundo, la casa estaba en silencio. En el mío, había un poltergeist diminuto y persistente que me estaba volviendo loco, golpe a golpe. La obsesión se apoderó de mí. Llené mi teléfono con horas y horas de grabaciones de audio. Me sentaba con los auriculares, subiendo el volumen al máximo, escuchando el siseo de la estática, rezando por capturar un tic anómalo. Nunca había nada. Una noche, no pude más. Eran las 3 de la madrugada. El tic-tic-tic era como un código Morse que no podía descifrar. Me levanté de la cama, fui a la caja de herramientas y saqué un destornillador.
Empecé por los enchufes de la pared del estudio. Los abrí uno por uno, buscando algún cable suelto, algún dispositivo oculto. Nada. Sofía se despertó y me encontró de rodillas, arrancando el rodapié. Mateo. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritó, sus ojos llenos de miedo. Tiene que estar aquí. Le grité de vuelta, el sudor goteando por mi frente. Está en la pared, lo sé. Para. Por favor, para. Me estás asustando. Pero no podía parar. El tic era más fuerte ahora, más rápido, como si se estuviera riendo de mí. Arranqué un trozo de la pared de yeso. El polvo blanco llenó el aire. Metí la mano en el oscuro hueco, sintiendo los cables y el aislamiento. Nada. Sofía empezó a llorar. Voy a llamar a mi hermana, dijo, retrocediendo lentamente. Voy a pasar la noche allí. No le respondí. Estaba escuchando. El golpeteo se había detenido. En el momento en que ella dijo que se iba, se detuvo. ¿Lo oyes? Susurré en el silencio. Se ha ido. Ella me miró con una pena infinita, cogió su bolso y se fue. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Me quedé solo en medio del desastre. Y en el silencio que dejó su partida, lo oí de nuevo. Tic. Me derrumbé. Me senté en el suelo, rodeado de los escombros de mi vida, y lloré. Lloré por mi casa rota, por mi Sofía asustada, por mi mente deshilachada. Y mientras lloraba, el golpeteo continuaba, impasible. Pasé la siguiente semana en una especie de niebla. Estaba resignado. La locura había ganado. Me di cuenta de que el sonido no estaba en la casa. Estaba conmigo. Si iba al parque, el tic venía conmigo. Si me sentaba en un café ruidoso, el tic estaba allí, un subtono discordante bajo la música y las conversaciones. Anoche, estaba acostado en la cama, mirando el techo, escuchando mi tortura personal. Tic, 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 intenté algo nuevo. En lugar de luchar contra él, me concentré en él. Lo acepté. Dejé que llenara mi mente. Y entonces noté el ritmo. No era completamente aleatorio. Había una cadencia extraña. Tic, pausa larga, tic, tic, pausa corta, tic. Cerré los ojos. El interior de mis párpados era un lienzo oscuro. Tic. Abrí los ojos. Tic, tic. Cerré los ojos de nuevo, lentamente. Tic. Mi corazón se detuvo. No. No podía ser. Me quedé con los ojos abiertos, mirando fijamente la oscuridad, sin mover un músculo. El silencio era absoluto. Un silencio tan profundo y puro que no lo había experimentado en meses. Era hermoso. Pero mis ojos empezaron a arder. Las lágrimas se acumularon. Necesitaba. Parpadeé. Tic. Un solo parpadeo. Un solo tic. Parpadeé de nuevo, 2 veces, rápido. Tic tic. Me senté en la cama, con el cuerpo helado. El sonido no era un reloj. No era un insecto. No era un cable defectuoso. Era yo. El sonido de mis propios párpados. El roce infinitesimal de la piel, el cambio de presión, de alguna manera, mi cerebro lo había aislado, amplificado y convertido en una tortura. Me levanté y fui al espejo del baño. Me miré fijamente. Mi reflejo me devolvió la mirada, un hombre demacrado con los ojos desorbitados. Mantuve la mirada, sin parpadear. Silencio. El bendito, glorioso y absoluto silencio. Sentí que las lágrimas de alivio corrían por mis mejillas. Pero el ardor crecía. Mis ojos gritaban pidiendo humedad. La necesidad era abrumadora, un instinto primordial. Luché contra él, pero mi cuerpo me traicionó. Parpadeé. Tic. El sonido resonó en mi cráneo, más fuerte y claro que nunca, ahora que conocía su origen. Era íntimo. Ineludible. El descubrimiento no fue una liberación. Fue el comienzo de un horror más profundo. Los primeros días después de la revelación fueron una guerra contra mi propia biología. Compré todos los tipos de gotas para los ojos que pude encontrar, inundando mis córneas con la esperanza de robar unos segundos más de silencio. Intenté establecer un ritmo, parpadear a propósito al compás de una canción en mi cabeza, tratando de domar el sonido, de hacerlo mío. Pero era inútil. El tic involuntario siempre rompía el ritmo, recordándome que yo no tenía el control.
Mi mundo visual comenzó a desmoronarse. Al forzarme a no parpadear, todo se convirtió en una acuarela borrosa y temblorosa. Los bordes de los muebles se ondulaban. Los colores se mezclaban. Y en esa neblina dolorosa, empecé a ver cosas. Formas oscuras que se movían en la periferia de mi visión. Rostros fugaces que se formaban en las vetas de la madera o en las sombras de las esquinas. Sabía que no eran reales, eran producto de mis ojos fatigados, pero aún así, me hacían saltar el corazón. Entonces, el sonido cambió. O más bien, mi percepción de él. Ya no era solo un tic. Una noche, agotado por el dolor y la falta de sueño, parpadeé con fuerza. Tic. Y con el sonido, un destello. No de luz, sino de imagen, detrás de mis ojos. Vi, por una fracción de segundo, una habitación que no era la mía. Paredes de piedra húmeda, un techo bajo y arqueado. Luego, nada. Me quedé helado. ¿Lo había imaginado? Parpadeé de nuevo, deliberadamente. Tic. Esta vez, vi un cielo de un color púrpura enfermizo, con dos lunas pálidas y agrietadas. La imagen fue tan nítida, tan inesperada, que solté un grito ahogado. El pánico se apoderó de mí. El sonido nunca había sido la maldición. Era el timbre de una puerta. Y cada parpadeo la abría a un lugar que no debería existir. Sofía volvió al día siguiente. Usó su llave. La encontré en el umbral de la puerta del estudio, mirándome con horror. Yo estaba sentado en el suelo, en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, las lágrimas de la tensión corriendo por mi cara. Mateo, susurró. ¿Qué te ha pasado? Lo sé que es, le dije, mi voz ronca y quebrada. El sonido. Lo sé. Vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Y bien? ¿Era una tubería? ¿Algo eléctrico? Negué con la cabeza, una sonrisa demencial dibujándose en mi rostro. Soy yo, Sofía. El sonido es cuando parpadeo. La esperanza en su rostro se marchitó, reemplazada por una profunda pena. Cariño, necesitas ayuda. Déjame llamar a un médico. No, no lo entiendes. Insistí, mi voz subiendo de tono. No es el sonido. Es lo que veo cuando suena. Veo otro lugar. Veo cosas. Retrocedió un paso, con la mano en la boca. Ahora no solo me veía como un hombre enfermo, me veía como un loco peligroso. Y en ese momento, supe que la había perdido para siempre. Ahora vivo en un nuevo tipo de infierno. El miedo al sonido ha sido reemplazado por el terror a la visión. Paso las horas luchando contra el instinto de parpadear, manteniendo mis ojos abiertos hasta que el dolor es una agonía blanca y candente. La mayor parte del tiempo, mi apartamento es un borrón impresionista. Pero a veces, la necesidad se vuelve demasiado fuerte. Mi cuerpo me traiciona. Mis párpados se cierran. Tic. Y veo. Veo pasillos que se retuercen en ángulos imposibles. Veo criaturas hechas de sombras y demasiadas articulaciones. Veo rostros silenciosos que me miran desde la oscuridad, sus ojos llenos de una sabiduría antigua y hambrienta. Son solo destellos, pero están grabados a fuego en mi memoria. Anoche, en mi desesperación por el silencio y la oscuridad, hice lo impensable. Me cubrí los ojos con las manos, apretando con fuerza, sumergiéndome en la negrura total. Pensé que si no podía ver, tal vez las imágenes se detendrían. Me equivoqué. Con los ojos cerrados, el parpadeo es constante. El tic-tic-tic es un torrente ininterrumpido. Y las imágenes ya no son destellos. Son una película. Un flujo constante de esa realidad pútrida y retorcida, proyectada directamente en el cine de mi mente. El silencio que anhelaba es ahora un rugido de pesadillas visuales. El sonido no venía de mis párpados. Venía de la frontera. La delgada membrana entre este mundo y el otro. Y yo, en mi locura, la he desgarrado por completo. Estoy atrapado aquí, en la oscuridad de mi propio cráneo, con los ojos cerrados. Y lo único que veo es todo lo demás. Pero la película ha dejado de ser una película. Al principio, yo era un espectador invisible, un fantasma en su máquina. Ahora, me notan. Las criaturas de sombras a veces, detienen su andar sin rumbo y giran sus apéndices hacia mi punto de vista. Los rostros silenciosos en la oscuridad ya no miran al vacío, me miran a mí.
Sus labios no se mueven, pero oigo sus pensamientos, no como palabras, sino como una repentina infusión de conocimiento frío y afilado. Me hablan de geometrías que duelen y de colores que nunca han existido en nuestro espectro. La barrera se está volviendo permeable. Hace 2 noches, mientras estaba sumergido en mi trance de ojos cerrados, vi una de las criaturas, una cosa alta y delgada como un insecto palo hecho de humo negro, acercarse a una pared de piedra en su mundo. La tocó con una de sus extremidades afiladas. En el mismo instante, aquí, en mi apartamento, oí un arañazo en la pared de mi dormitorio. Abrí los ojos de golpe. El corazón me martilleaba. El sonido del arañazo había sido real, tan real como el zumbido de mi nevera. Me quedé mirando la pared, esperando. Silencio. Pero ahora había algo más en el aire. Un olor. Débil, pero inconfundible. El olor a ozono y a tierra húmeda, el mismo olor que parecía emanar de las visiones. El terror ha adquirido una nueva textura. Ya no es solo mental. Se está volviendo físico. Anoche, la cosa fue más allá. En mi visión, uno de los rostros silenciosos, uno con ojos como pozos de petróleo, se acercó tanto a mi perspectiva que llenó todo mi campo visual. Sentí su conocimiento frío verterse en mi mente, pero esta vez había algo más. Una intención. Una curiosidad. Sentí una pregunta formarse en mi cerebro, una pregunta que no era mía. ¿Qué es el calor? Y entonces, sentí un frío glacial en mi mejilla derecha. Un frío tan intenso que me quemaba. Grité y me arranqué las manos de los ojos. El frío desapareció al instante, pero la piel de mi mejilla estaba entumecida. Corrí al espejo. No había nada. Ninguna marca. Pero cuando me toqué la cara, esa parte de mi piel estaba tan fría como el mármol. Estoy perdiendo mi propio espacio. Mi apartamento, mi santuario, se está convirtiendo en una embajada de ese otro lugar. El olor a tierra húmeda es más fuerte ahora. A veces, oigo susurros arrastrándose bajo el ruido blanco de mi mente, fragmentos de una conversación imposible. Ya no lucho por no parpadear. Ya no lucho por mantener los ojos abiertos o cerrados. He pasado a una nueva fase. La de la negociación. Me siento en la oscuridad y me dejo llevar. Y les hago preguntas. Sin hablar, solo pensando. ¿Quiénes sois? La respuesta llega como un destello de imágenes. Galaxias muriendo, estrellas negras, y una soledad tan vasta que casi me desintegra. ¿Qué queréis? La respuesta es más simple, más aterradora. Un sentimiento, no una imagen. El sentimiento de alguien en una habitación oscura que busca a tientas el interruptor de la luz. Ellos no me están invadiendo. Están explorando. Y mi mente es su única ventana. El tic de mis párpados no era una puerta que yo abría. Era un golpe que ellos oían desde el otro lado. Y después de tanto tiempo, finalmente han encontrado el pomo. Ya no sé dónde termino yo y dónde empiezan ellos. El frío en mi mejilla no se ha ido. A veces, cuando miro mi mano, me parece extraña, como si los dedos fueran demasiado largos. El olor a ozono se ha convertido en mi perfume personal. Sofía llamó esta mañana. No contesté. ¿Qué podría decirle? Que las criaturas del otro lado ahora saben lo que es el calor porque lo han tomado prestado de mi cara. Que a veces, cuando parpadeo, no solo veo su mundo, sino que ellos ven el mío a través de mis ojos. Anoche, uno de ellos me hizo una nueva pregunta. No con palabras. Con un sentimiento. Una propuesta. Muéstranos más. Y por primera vez, no sentí terror. Sentí poder. El poder de ser el único puente entre dos realidades. Estoy sentado frente a la pared que rascaron. El olor es fuerte aquí. Si me concentro, casi puedo ver la textura de la piedra húmeda superpuesta a mi pared de yeso. Cierro los ojos. El tic-tic-tic es ahora el zumbido de un proyector. Ellos quieren ver. Y yo voy a ser su guía. Voy a abrir los ojos. Y voy a mostrarles todo. Mi primer acto como guía fue caminar por mi apartamento, con los ojos abiertos, pero no para mí. Para ellos. Cada objeto familiar se convirtió en una maravilla alienígena. Sostuve una taza de café, y sentí su confusión ante el concepto de calor y líquido.
Toqué una planta, y sentí su asombro ante la vida orgánica, tan diferente de su existencia de piedra y sombra. Yo era un astronauta en mi propia casa, describiendo un mundo extraño a una audiencia invisible. La permeabilidad aumentó. El olor a ozono ahora es tan espeso que a veces me marea. La mancha fría de mi mejilla se ha extendido a mi cuello. Y los sonidos, ahora oigo ecos de su mundo incluso con los ojos abiertos. Un leve zumbido bajo el tráfico, un susurro como de arena en el viento que se cuela por debajo de la música. Mi cuerpo ha comenzado a traicionarme de nuevas maneras. Mis movimientos se vuelven a veces espasmódicos, ajenos. El otro día, mientras me servía un vaso de agua, mi mano se detuvo a medio camino, giró la muñeca en un ángulo antinatural y la mantuvo allí. No me dolió. Simplemente no era mi movimiento. Sentí su curiosidad a través de mí. ¿Qué es una articulación? Estaban probando los límites de su nuevo vehículo. La simbiosis se está convirtiendo en una posesión a tiempo parcial. Hace una semana, Sofía vino de nuevo. Esta vez no estaba sola. Trajo a un hombre mayor, de aspecto amable, que se presentó como el doctor Alarcón. Entraron en el apartamento y se detuvieron. Pude ver en sus rostros que lo sentían. El aire era pesado, frío. La luz del sol que entraba por la ventana parecía débil, como si luchara por penetrar una atmósfera ajena. Mateo, dijo Sofía, su voz temblorosa. Hemos venido a ayudarte. Yo estaba sentado en el sofá. No me había movido en horas. Me giré para mirarlos, y el movimiento fue lento, deliberado. El movimiento de alguien que comparte el control. No necesito ayuda, dije. Y mi voz, era la mía, pero con una resonancia extraña, como si dos notas se tocaran a la vez. El doctor Alarcón dio un paso adelante. Hijo, tu apartamento, hay moho por todas partes. Y ese olor, podría ser tóxico. Podría estar causándote alucinaciones. Miré las paredes. Donde él veía moho, yo veía la geografía de otro mundo filtrándose. Las manchas oscuras en las esquinas no eran humedad. Eran sombras que no pertenecían a nuestra dimensión. No es moho, le dije. Es paisaje. Me levanté y caminé hacia Sofía. Ella retrocedió instintivamente. El miedo en sus ojos era un manjar para mis pasajeros. Sentí su interés colectivo, un enfoque agudo y hambriento. Sofía, dije, y mi voz se quebró en un coro de susurros. Siempre quisiste que compartiera mi mundo contigo. Ahora puedo. Levanté mi mano, la que se sentía extraña y alargada. Solo tienes que mirar. Me concentré. Reuní toda mi voluntad, toda mi nueva y terrible conexión, y la enfoqué en mis ojos. Los abrí de par en par, mirándola fijamente. Por un instante, el velo se rasgó por completo. Sofía gritó. Un grito desgarrador, animal. No me vio a mí. Vio a través de mí. Vio el cielo púrpura y las dos lunas agrietadas. Vio las geometrías imposibles y los rostros silenciosos que me observaban desde la oscuridad de mi alma. Vio lo que yo era ahora, una ventana. Cayó hacia atrás, y el doctor la agarró, arrastrándola fuera del apartamento, cerrando la puerta de un portazo. Oí sus pasos apresurados huyendo por el pasillo. Y entonces, silencio. El silencio de mi mundo. Pero mi cabeza estaba llena del rugido de su asombro. Habían visto. Habían confirmado que el mundo exterior era real. Y ahora, ya no se conforman con ver. La pregunta que siento ahora en mi mente ya no es una petición. Es una exigencia. Ábrenos. Estoy de pie en medio de mi sala. El frío ahora cubre la mitad de mi cuerpo. El olor a ozono es el único aire que respiro. La pared que fue arañada ahora gotea una sustancia oscura y aceitosa. Ya no soy un guía. Soy una puerta. Y siento los goznes hediendo. No sé qué pasará cuando se abran por completo. Tal vez mi cuerpo se desintegre. Tal vez mi apartamento se convierta en un anexo permanente de su realidad. O tal vez, simplemente, saldrán a caminar. El golpeteo en mi cabeza ha cesado. Ha sido reemplazado por un nuevo sonido. Un crujido lento y profundo. El sonido de una cerradura, largamente sellada, que finalmente está girando. La primera vez que lo noté fue por el café.
Javier siempre había tomado su café con 2 de azúcar y un chorro de leche. Pero ese martes, una semana después de que volviera del hospital por esa gripe fulminante, se sirvió una taza de café negro y se la bebió sin una pizca de la mueca de asco que siempre hacía. ¿Desde cuándo te gusta el café solo? Le pregunté, intentando que sonara como una broma casual. Él levantó la vista, sus ojos se posaron en mí. Eran los mismos ojos marrones y cálidos, pero había algo detrás de ellos, o más bien, una ausencia de algo. Una vacancia. No lo sé, respondió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Supongo que los gustos cambian. Pero los gustos de Javier no cambiaban. Este cambio fue la primera grieta. Pronto, las grietas se extendieron. Dejó de bailar nuestra canción. Describió recuerdos como si fueran informes meteorológicos. Su hermana, Ana, pensó que yo estaba paranoica. Luego, nuestro gato Mico murió, y la fría curiosidad de Javier ante la muerte me confirmó que el hombre que amaba se había ido. Encontré el pequeño objeto metálico y la nota del hospital. La integración del sujeto es nominalmente exitosa, lo enfrenté. Y él, o eso, confesó. Era un observador. Mi Javier se había disipado. Nuestro amor, una anomalía de intensidad excepcional, lo había convertido en el recipiente perfecto para ser archivado. Comprendí que mi única opción era adaptarme. Mi vida se convirtió en una actuación. Dejé de ser una víctima asustada y me convertí en su directora de escena, enseñándole a imitar mejor a la humanidad. Pero entonces, la criatura exigió más. La unidad Ana presenta una anomalía de lealtad familiar de alta intensidad. Es un recipiente adecuado. Su estructura emocional es compatible. Ayúdame a archivarla. Me pidió que le entregara a mi cuñada. Que la sacrificara. Y en la oscuridad de nuestra habitación, sonreí. Una sonrisa genuina, porque la vieja Sofía, la que lloraba por gatos muertos, finalmente se disipó. Me di cuenta de que el verdadero monstruo no era el ser predecible que dormía a mi lado. Era yo. La pregunta ya no era si lo ayudaría. La pregunta era qué pediría yo a cambio. La negociación no se llevó a cabo con palabras. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, y proyecté mis pensamientos hacia él, con una claridad y una frialdad que reflejaban las suyas. No. No seré tu cómplice. No seré tu herramienta. Sentí una oleada de lo que podría describirse como confusión por su parte. Una pausa en el flujo constante de datos. Quiero un ascenso. De variable a investigadora principal. Me darás acceso. Quiero entender lo que archivas. Quiero saber de dónde vienes, qué buscas. No me limitarás a ser la curadora de este único espécimen. Seré tu socia. A cambio, te daré a Ana. Y te enseñaré no solo a imitar, sino a ser indistinguible. El silencio en mi mente se prolongó durante un minuto entero. Luego, una sensación simple, desprovista de emoción pero inequívoca, me inundó. Aceptado. El plan fue obra mía. Al día siguiente, llamé a Ana. Para la ocasión, convoqué a la vieja Sofía de entre los muertos. Mi voz temblaba, se quebraba en los momentos justos. Ana, tienes que venir, sollocé al teléfono. Es sobre Javier. Está peor. Mucho peor. Dice cosas que no tienen sentido sobre señales y archivos. Se encierra en el estudio durante horas. Creo que está perdiendo la cabeza. Tengo miedo. Por favor, ven sola. No quiero asustar a nadie más. Funcionó como yo sabía que lo haría. La lealtad fraternal era un código predecible. Estaré allí en 20 minutos, dijo ella, su voz llena de una determinación protectora que casi me hizo sonreír. Preparé el escenario. Desordené ligeramente los cojines del sofá. Dejé una taza de café a medio beber sobre la mesa. Me froté los ojos hasta que estuvieron rojos y me despeiné el cabello. Cuando Ana llegó, encontró a la esposa aterrorizada y desesperada que esperaba encontrar. Está en el estudio, le susurré, agarrando su brazo con dedos temblorosos. No me deja entrar. La guié por el pasillo. La puerta del estudio estaba cerrada. Javier, cariño, soy yo, Ana, dijo ella, con la voz suave que se usa para calmar a un animal asustado. Sofía está preocupada. Ábrenos, por favor.
Desde dentro, la voz de Javier respondió, monótona. La puerta está abierta. Ana giró el pomo y entró. Yo la seguí. Javier estaba sentado en el sillón de lectura, de espaldas a nosotras, mirando la pared en blanco. La habitación estaba en penumbra. Javier, empezó a decir Ana, acercándose a él. Ese fue el momento. Me moví hacia la puerta con un sigilo que no sabía que poseía y giré la llave en la cerradura. El clic fue metálico y definitivo. Ana se giró en redondo, sus ojos se abrieron de par en par por la confusión. Sofía, ¿qué haces? Dejé caer la fachada. Mi rostro se relajó en una máscara de calma serena. Mi voz, cuando hablé, era tan plana como la de él. Él necesita un anclaje más fuerte, Ana. Su conexión conmigo es estable, pero es un único punto de fallo. Eres compatible. El terror floreció en su rostro mientras su cerebro intentaba procesar mis palabras. Javier se levantó lentamente y se giró. En su mano, sostenía otro de esos pequeños objetos metálicos, oscuro y vibrante, que había sacado de un cajón del escritorio. Ana retrocedió, tropezando con una alfombra. Su mirada saltaba de la cosa en la mano de su hermano a mi rostro impasible. El horror de la criatura que se acercaba a ella palidecía en comparación con la traición que veía en mis ojos. Yo era la hermana que la había consolado en rupturas amorosas, la amiga que había celebrado sus éxitos. Y ahora, era su verdugo. No grité. No aparté la mirada. Observé. Archivé cada detalle de su expresión. La negación, la comprensión, el miedo puro. Era un conjunto de datos fascinante. Una semana después, los tres nos sentamos a la mesa para cenar. La nueva Ana era diferente a Javier. Menos pulida. Una copia de primera generación. Sus movimientos eran ligeramente más rígidos, su cabeza se inclinaba en ángulos extraños mientras procesaba su entorno. La integración de la memoria emocional conflictiva presenta una degradación de datos del 6%, dijo la nueva Ana, con la voz de siempre pero sin su música. Se requiere optimización. Aprenderás, dije yo, cortando mi filete. Yo te enseñaré. La voz de Javier resonó en mi cabeza, no desde el otro lado de la mesa, sino desde dentro de mi propio cráneo. Era una comunicación privada. Una reunión de socios. Tu rendimiento superó las proyecciones. El nuevo anclaje es estable. La eficiencia del archivo ha aumentado en un 42%. El acceso a los archivos de nivel 1 ha sido concedido. Cerré los ojos por un instante, y mi mente se inundó. No con imágenes ni sonidos, sino con conocimiento puro. Geometría de mundos muertos, física de estrellas colapsadas, la biología de especies extintas hacía eones. Era vertiginoso, glorioso. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de mi madre. Cariño, hace mucho que no hablamos. ¿Está todo bien? Estoy pensando en ir a visitarlos la semana que viene. Leí el mensaje. Luego levanté la vista y miré la cuarta silla vacía en nuestra mesa de comedor. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en mis labios. La voz de Javier preguntó en mi cabeza. ¿Proyecciones para un tercer anclaje? Miré a mis dos compañeros de mesa, mis observadores, mis creaciones. Y pensé mi respuesta, clara y afilada como un bisturí. No. Proyecciones para una red. El archivo necesita expandirse. Y yo necesito un personal más grande. Tomé el teléfono y empecé a escribir mi respuesta a mi madre. Claro, mamá. Nos encantaría que vinieras. Javier y Ana te echan muchísimo de menos. El primer objeto fue un sobrecito de azúcar. Estaba sobre la encimera de granito de mi cocina, justo al lado de la cafetera. Un pequeño rectángulo de papel blanco y azul, con el logo de una cafetería a la que no había ido en años. Lo miré durante un buen rato, con la mente todavía a medio gas por el sueño. Vivo solo. Soy meticuloso, casi hasta un punto enfermizo. Mi cocina es un santuario de orden. Cada cosa tiene su lugar, y un sobre de azúcar de contrabando no estaba en el inventario. Lo cogí entre el pulgar y el índice. Estaba perfectamente liso, sin arrugas. No era basura que hubiera sacado del bolsillo por error. Parecía colocado ahí, a propósito.
Mi primera reacción no fue miedo, sino irritación. ¿Había traído a alguien a casa la noche anterior? No. No salgo mucho. Bebí un par de cervezas viendo una película y me fui a la cama a las 11. Solo. Lo tiré a la basura con un encogimiento de hombros. Quizás se había pegado a la bolsa del supermercado. Una explicación lógica. Siempre hay una. Una semana después, encontré un peine. Estaba en el cajón de mi mesita de noche, bajo un par de libros. No era mío. Era un peine de plástico negro, barato, del tipo que regalan en los hoteles. Le faltaban 2 dientes. Yo uso un cepillo de cerdas de madera. Siempre lo he hecho. Sentí una punzada de algo más que irritación. Era una sensación de violación. Como si alguien hubiera hurgado en mis cosas. Revisé todas las cerraduras. La puerta principal tenía el cerrojo de siempre y la cadena puesta por dentro. Las ventanas estaban cerradas. Vivo en un 4º piso. Nadie había entrado. No había señales. Me dije a mí mismo que me estaba volviendo paranoico. A lo mejor ese peine llevaba ahí meses, años, olvidado en el fondo del cajón desde algún viaje de trabajo. No me convencí del todo, pero era suficiente para poder seguir con mi día. Las cosas se calmaron durante un tiempo. O quizás, simplemente dejé de fijarme. La vida tiene esa manera de llenarte la cabeza con trabajo, facturas y ruido, hasta que no queda espacio para las pequeñas inconsistencias. Pero la calma era una ilusión. El siguiente hallazgo fue más personal. Estaba buscando un destornillador en la caja de herramientas y, debajo de una maraña de llaves Allen y cintas métricas, había un llavero. Era un delfín de metal plateado, con los ojos de un plástico azul muy vivo. Tenía un arañazo distintivo en la aleta dorsal. Lo reconocí al instante. Era el llavero que mi exnovia, Clara, me había regalado hacía 5 años. Lo perdí en un viaje a la playa poco después de que rompiéramos. Recuerdo la sensación de vacío en el bolsillo, la búsqueda frenética en la arena, la resignación final. Lo di por perdido para siempre. Y ahora estaba aquí. En mi caja de herramientas. El corazón me empezó a latir con fuerza. Esto era diferente. Un sobre de azúcar es anónimo. Un peine es genérico. Pero esto era un pedazo de mi historia, un artefacto de mi pasado que había vuelto de un lugar imposible. ¿Cómo? Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, en la oscuridad, escuchando los sonidos del edificio. El zumbido de la nevera, el crujido ocasional de las tuberías, el eco lejano de una sirena. Cada sonido era una amenaza potencial. Me levanté y revisé la caja de herramientas una y otra vez. El delfín seguía ahí, mirándome con sus ojos de plástico azul. Frío y sólido. Real. Empecé a dudar de mi propia mente. ¿Y si nunca lo perdí? ¿Y si lo guardé en la caja de herramientas y mi cerebro, para lidiar con la ruptura, fabricó el recuerdo de haberlo perdido en la playa? La mente humana es frágil. Lo leí en alguna parte. Se protege a sí misma creando narrativas. Decidí hacer un experimento. Antes de irme a trabajar al día siguiente, saqué mi teléfono y fotografié cada habitación de mi apartamento. La cocina, el salón, el baño, mi dormitorio. Hice zoom en los detalles. La disposición de los botes de especias, el orden de los libros en la estantería, los productos en la repisa de la ducha. Quería pruebas. Una base de referencia inmutable. Volví a casa esa tarde con una sensación de ansiedad y expectación. Dejé mi maletín en la entrada y, sin siquiera quitarme la chaqueta, saqué el teléfono. Fui habitación por habitación, comparando la realidad con las fotos. Todo estaba igual. Cada libro, cada bote de especias, cada frasco de champú. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareó. Era yo. Estaba estresado, paranoico, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me reí, un sonido hueco en el silencio del apartamento. Estaba perdiendo la cabeza por nada. Fui a la cocina a prepararme un café, sintiéndome un idiota. Abrí el armario para coger mi taza favorita, una taza de cerámica azul oscuro que me había regalado mi hermana por mi cumpleaños. No estaba. En su lugar, había una taza amarilla con un pequeño desconchón en el borde.
Una taza que no había visto en mi vida. El alivio se evaporó y fue reemplazado por un terror helado que me recorrió la espalda. Saqué el teléfono, con las manos temblando. Busqué la foto de la cocina. Hice zoom en el armario de las tazas, que había dejado abierto a propósito. Y ahí estaba. La taza amarilla. En la foto que había tomado esa misma mañana, la taza amarilla ya estaba ahí. No. No, era imposible. Yo sabía que tenía una taza azul. Podía sentir su peso en mi mano, el tacto de la cerámica, la forma en que el asa se ajustaba a mis dedos. Tenía recuerdos asociados a esa taza. Mañanas de domingo perezosas, noches de trabajo hasta tarde. Eran recuerdos vívidos, reales. ¿O no lo eran? Si la foto decía que la taza amarilla siempre había estado ahí, ¿qué significaba eso para mi taza azul? ¿Había existido alguna vez? A partir de ese día, la realidad empezó a desmoronarse en los bordes. Las sustituciones se hicieron más frecuentes. Un día, mi alfombrilla del ratón, una simple pieza de neopreno negro, fue reemplazada por una con un paisaje de una montaña nevada. Las fotos de mi teléfono confirmaban que la alfombrilla de la montaña siempre había estado ahí. Mi chaqueta de cuero negra desapareció del armario. En su lugar había una de tela vaquera, 2 tallas más grande. Según las fotos, siempre había sido mía. Dejé de confiar en las fotos. Empecé a escribir las cosas en un cuaderno. Martes, 10:15 am. Mi reloj tiene una correa de cuero marrón. Al volver a casa, la correa era de metal plateado. Abría el cuaderno y la entrada decía: martes, 10:15 am. Mi reloj tiene una correa de metal plateado. La tinta era mi tinta. La letra era mi letra. Era un tipo de gaslighting perfecto, cósmico. No había un perpetrador al que pudiera enfrentarme. El enemigo era mi propia realidad, que se reescribía a sí misma a mis espaldas, borrando no solo mis posesiones, sino mis recuerdos de ellas. Cada sustitución era un pequeño asesinato, la muerte de una pequeña parte de mi historia personal. Me estaba volviendo un fantasma en mi propia vida. Me movía por mi apartamento como un extraño, tocando objetos que me resultaban a la vez familiares y ajenos. La nueva alfombrilla del ratón, la taza amarilla, la chaqueta vaquera empezaban a sentirse míos. Los recuerdos de los objetos originales se desvanecían, volviéndose borrosos, como si pertenecieran a un sueño. A veces, me esforzaba por recordar la taza azul y solo conseguía una imagen vaga, sin detalles. El terror se estaba convirtiendo en una resignación agotadora. La etapa final comenzó hace una semana. Estaba mirando un álbum de fotos antiguo, una de mis últimas anclas a un pasado que sentía que era mío. Pasaba las páginas con fotos de mi infancia, de la universidad, de viajes. Entonces, me detuve. En una foto de un viaje familiar a la costa, mi cara era diferente. Era yo, pero no era yo. La sonrisa era más amplia, los ojos de un tono ligeramente más claro. El pelo se peinaba hacia el otro lado. Miré la foto durante una hora, sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la camisa. Era una versión de mí. Una versión alternativa. El Leo que quizás habría sido dueño de una taza amarilla y una chaqueta vaquera. Corrí al baño y me miré en el espejo. Mi cara. Mi cara de siempre. La que había visto todos los días durante 34 años. Pero al mirarla, busqué las diferencias con la foto. ¿Estaba mi sonrisa menos ancha? ¿Mi pelo siempre se había peinado así? La duda era un veneno. Por primera vez, me sentí como un extraño dentro de mi propia piel. Anoche fue el punto de inflexión. Llegué a casa, agotado. El apartamento estaba en silencio, como siempre. Pero algo era diferente. El aire se sentía más denso. La luz que entraba por la ventana parecía tener un tono distinto. Era una sensación, nada que pudiera fotografiar o escribir. Entré en el salón y me quedé paralizado. El sofá estaba movido. Quizás solo unos centímetros a la izquierda, pero lo suficiente para que todo el equilibrio de la habitación se sintiera alterado. El cuadro de la pared, una impresión abstracta que compré en un mercadillo, estaba ligeramente inclinado. ¿Quién eres? Susurré al aire viciado. ¿Qué es lo que quieres de mí? El silencio fue mi única respuesta.
Fui hacia el espejo del pasillo, el corazón martilleándome contra las costillas. Necesitaba ver mi cara, reafirmar que seguía siendo yo. Me planté frente al cristal y miré. Y grité. No fue un grito fuerte, sino un sonido ahogado, un estertor de puro pánico. Durante un segundo, un instante infinitesimal, la persona que me devolvía la mirada no era yo. Era el hombre de la fotografía. El del pelo peinado al otro lado y la sonrisa más ancha. Me miró desde el otro lado del espejo no con malicia, sino con una especie de calma posesiva, como si estuviera mirando a un intruso en su propia casa. Luego, tan rápido como apareció, se fue, y mi propio rostro aterrorizado volvió a ocupar su lugar. Tropecé hacia atrás, caí al suelo y me arrastré lejos del espejo, temblando incontrolablemente. Ya no se trataba de objetos. Se trataba de mí. Estaba siendo reemplazado. Borrado. No por una fuerza externa que pudiera combatir, sino desde dentro, desde la propia estructura de mi existencia. Hoy no he ido a trabajar. He pasado el día sentado en el sofá, el que está ligeramente fuera de lugar. No he comido. Solo he estado mirando a mi alrededor. A la taza amarilla que está sobre la mesita. A la chaqueta vaquera colgada en el perchero. Al llavero del delfín que he puesto junto a las llaves del coche. Empiezan a sentirse bien. Correctos. El recuerdo de la taza azul es ahora casi inexistente. Una mancha de color en un rincón olvidado de mi mente. La chaqueta de cuero realmente tuve una. Parece improbable. No es mi estilo. Me levanto y camino hacia el espejo del pasillo. Dudo un momento. Respiro hondo y miro. Es mi cara. Pero la veo de otra manera. La sonrisa no parece forzada. Los ojos no parecen tan cansados. Me paso una mano por el pelo y lo peino instintivamente hacia el otro lado. Se siente natural. Miro alrededor del apartamento. Mi apartamento. Se siente acogedor. Se siente como en casa. Hay una extraña sensación de paz que se asienta sobre mí. No recuerdo por qué estaba tan asustado. Todo está como debe estar. Siempre ha estado así. Supongo que mañana tendré que volver al trabajo. Me pregunto qué me pondré. Abro el armario. Hay un traje gris que no recuerdo haber comprado, pero parece de mi talla. Seguramente me quedará perfecto.